Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de revoluciones y aún más especial porque tenemos una invitada que hace muchas cosas bonitas en pro de las infancias y obviamente en pro de la divulgación científica, además de ser una gran investigadora. Ella es Zulema Juárez, con quien tengo el gusto de coincidir en que pues somos de Oaxaca, ¿no? Arriba Oaxaca. Hola Zule, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Y pues antes de cualquier cosa, quiero agradecerles mucho por la invitación a este espacio que ustedes están creando para visibilizar también el trabajo que estamos haciendo las mujeres científicas en diferentes ámbitos y no solamente a través de la ciencia, sino también a través de la divulgación científica. Así que estoy bien emocionada con esta entrevista, que créanme que cuando me llegó la invitación, yo así de súper sí, ya vamos a colaborar por fin. Así que vamos a empezar con esto. Muchísimas gracias, Zule, qué bueno que aceptaste la invitación, estamos muy contentas. Y bueno, pues les recuerdo que el objetivo de este ciclo, que justamente es en marzo, es en conmemoración del 8M y es para visibilizar la loable labor que hacemos las mujeres en las diferentes áreas. Como bien lo dijo Zule, hoy toca el día a la labor de la ciencia y obviamente la divulgación de la ciencia. Tendremos otros ejes, pues porque las mujeres somos así, ¿no? Somos versátiles, somos casi omnipresentes y entonces es importante que sea divulgada y sea reconocida nuestra labor, porque cada vez ganamos más espacios y estos espacios pues son nuestros, ¿no? Entonces hay que apoderarnos de ello. Y bueno, pues vamos a comenzar a leer un poquito de la semblanza de Zule. Ella es María Zulema Juárez Cortés, es oaxaqueña, estudió biología marina en la Universidad del Mar, posteriormente realizó una maestría en manejo de recursos marinos, enfocándose en la biotecnología marina en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es doctora en ciencias marinas. Además, es especialista en moléculas producidas por bacterias para el control de bacterias patógenas de importancia acuícola. Tiene publicaciones científicas y también de divulgación. Es fundadora del proyecto Divulgación Científica Biozule, para que la busquen en redes sociales y la sigan, porque su labor es muy, muy bonita, en donde brinda información sobre temas de biotecnología marina.
Además, como divulgadora, crea su propio material didáctico para acercar la ciencia a las infancias y a los jóvenes sudcalifornianos. Ella ha colaborado en los proyectos de divulgación científica, Laboratorio Martino Virtual del CICESE en Ensenada, Niños y Niñas de la Ciencia a la Ciencia en la Universidad del Mar en Oaxaca, ambos con la finalidad de fomentar la vocación científica en las infancias. Asimismo, participó en el proyecto de la Academia de Mares Mexicanos, en donde entrevistó a distinguidas científicas y científicos mexicanos para acercar el conocimiento a los jóvenes en formación. Finalmente, ella ha sido también organizadora y ponente en diferentes foros de difusión y divulgación científica enfocados en el ámbito marino y a la biotecnología marina. Y por mencionar de las importantes actividades que está haciendo actualmente, es que colabora con Juglaria Producciones para crear cápsulas de radio para las infancias. Pues qué bonita labor la que hace Zule, es increíble todo el trabajo que haces, el recorrido que haces en la divulgación científica y justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que justo la divulgación científica es una de las pocas ramas que es de suma importancia, pero que no tiene tanto apoyo, tanto reconocimiento, tanta visibilidad, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en materia. Cuéntanos un poquito qué te motivó a estudiar biología marina. Siempre querías, ya suponías que te ibas a dedicar a eso. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Ay, ya sé. Mi caso, creo que la mayoría de los científicos, siempre que los escuchamos y que les hacen esta pregunta, creo que muchos dicen, no, desde chiquito yo quería ser astronauta o quería ser un médico o algo así, ¿no? En realidad, mis papás fueron maestros, ya mi papá es jubilado, y yo estuve inmersa en ese mundo de la enseñanza. Entonces, mi idea más o menos iba como a querer enseñar algo, pero no sabía qué. Solamente sabía de pequeña que me gustaba leer mucho, me gustaba mucho leer cuentos y ya conforme fui creciendo, entonces fui teniendo como ciertos intereses. Pero la verdad es que durante mi adolescencia y ya cuando llegó el momento de decidir hacia dónde quería ir, la verdad es que no tenía idea. Entonces, afortunadamente estudié en un centro de estudios tecnológicos del mar y ahí conocí a un maestro que hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño, porque este maestro nos daba clases con una pasión en el área de acuicultura. Entonces, él nos enseñaba sobre el cultivo de los peces, nos enseñó a hacer maquetas para saber cómo se cultivaban los peces y él nos llevó a conocer la Universidad del Mar en una salida de viaje del bachillerato. Entonces, cuando fuimos a conocer la Universidad del Mar y nos enseñaron todas las áreas que tenían y sobre todo las carreras, cuando conocí la carrera de biología marina y nos enseñaron las instalaciones, todo lo que podían hacer los biólogos marinos, quedé enamorada. Yo dije, yo quiero ser una bióloga marina, quiero estudiar lo que hay en el mar, quiero saber si hay algo de eso que podamos ocupar nosotros como seres humanos o conocer más allá, ¿no? Entonces ahí fue donde llegué con mis papás de ese viaje entusiasmada, emocionada. Papá, mamá, fui a conocer una universidad y no saben qué. Quiero estudiar biología marina. A ellos les cayó como sorpresa porque pues ellos visualizaban que también iba a ser maestra en un futuro. Pero así fue como llegué a la Universidad del Mar y a la decisión de que quería ser bióloga marina. Hola, Zulema. Bueno, me presento, soy Mónica, también apoyo a Meli y a todo el grupo de Revoluciones. Mucho gusto. Bueno, creo que ya nos adelantaste un poquito de la pregunta que tenían, de si alguien, ¿no? O algún momento o persona te inspiró para decidir, quiero estudiar biología marina, ¿no? Creo que ya nos adelantaste un poquito, pero no sé si nos puedes platicar un poco más de cómo más bien fue el proceso, ahora sí, de estar en esa burbuja a llegar a estudiar biología marina. Ya sé. El primer reto fue convencer a mis papás.
Ese fue el primer reto de estudiar biología marina porque no era una carrera muy conocida en ese momento. Mis papás me dijeron, ¿de qué vas a trabajar? Es la primera pregunta, ¿no? Que sale. ¿Y a qué te vas a dedicar cuando salgas? Y de hecho era una preocupación tan genuina que pues mi papá sí me acompañó a la universidad para hablar sobre esto, ¿no? Y bueno, ya ahí en la universidad, ya con la persona encargada en ese momento de recibirnos, ya nos explicó mejor de cuál era el perfil de un biólogo marino, ¿no? Y pues enfocado al impacto que tiene en cuanto a la conservación de los ecosistemas. Entonces, entre que sí, entre que no, finalmente decidí que iba a cumplir mi sueño. Entonces empecé a estudiar biología marina. El primer reto fueron las materias de tronco común, porque pues aunque ibas con cierta preparación, pasas un examen y todo, pero vas con diferente nivel con respecto a los demás compañeros, porque es una universidad que aunque está en un lugar muy pequeño, los estudiantes llegan de diferentes estados de la República, incluso pues puede ser que de otros países, ¿no? Pero en ese momento mi grupo estaba constituido por una diversidad enorme de personas, ¿no? Y pues empezó a ver como que esta comparación del nivel académico que yo tenía con respecto al nivel académico que tenían otros compañeros, y ahí empezó una lucha por alcanzar el nivel, ¿no? En algunas cosas iba un poco más atrasadas, pero para eso también algo muy bueno de la universidad era que te daban un curso propedéutico, y ese curso propedéutico es para nivelar, ¿no? Entonces ahí, afortunadamente tienes como ese colchón en la entrada, pero ya una vez que entras a las materias, no, ya venía la parte más emocionante porque ya empiezas a ver tus zoologías, tu histología, el conocimiento de los tejidos, de los organismos, y la parte también muy interesante en la etapa de biología marina fue que aunque éramos muchos compañeros, éramos un grupo bastante grande, pues cada uno iba eligiendo a sus grupos de organismos favoritos, ¿no? O la línea de la ciencia que más le gustara enfocada a la biología marina. Y a mí me empezó a gustar algo o empecé a buscar más bien algo de que fuera un poco más aplicado, algo así, que pudiera utilizar. Entonces, nos veíamos mucho sobre ciencia básica, es decir, el conocimiento de los organismos, qué tipo de especies hay en un ecosistema marino, por ejemplo, los arrecifes de coral. Entonces, una de las cosas importantes era que no nada más lo veíamos de manera teórica, sino la parte divertida en esto era que teníamos salidas a campo. Entonces, nuestros profesores nos enseñaban a muestrear en un arrecife de coral, ahora sí que en vivo, ¿no? Y nuestros monitoreos podían ser de unas horas o podían ser de periodos muchos más largos. Entonces, las salidas podían ser largas o pequeñas dependiendo del objetivo que quisiéramos. Entonces, yo creo que la etapa de la universidad fue de las más divertidas porque aprendí mucho con estas salidas en campo, también en la formación académica profesional, pero el verdadero reto fue cuando ya tienes que decidirte por la forma de titulación. En ese momento solamente te podías titular por tesis y entonces tienes que elegir un proyecto de investigación que tengas que desarrollar. Entonces ahí es donde viene esta imagen que ven en la parte de abajo, donde estoy ahí intentando poner unos compuestos, y me fui hacia la parte un poquito de estudiar como el metabolismo de los organismos. Hay unos organismos marinos que me encantan, que son unos equinodermos. No sé si aquí los seguidores ubican a las estrellas de mar, los erizos, pero hay un grupo que está como un poco más acá escondidito, no por importancia, sino porque a lo mejor son confundidos con las estrellas de mar, y estos son los ofiuroideos. Los ofiuroideos también son conocidos como estrellas serpientes, y tienen un disco
y en el disco, alrededor del disco, tienen 5 extremidades y estas se asemejan con su movimiento, pues el movimiento de una serpiente. Entonces, por eso también les suelen llamar de esa forma. Entonces, a mí me llamaron mucho la atención esos organismos y dije, quiero estudiar algo, conocerlos y ver si producen algo en su metabolismo que pueda ser o de utilidad en la farmacología. Entonces, me puse a investigar, no había alguien que trabajara sobre eso en la universidad, entonces busqué a algún tutor o tutora, en ese momento fue tutora, que también la recuerdo con mucho cariño, la maestra Nieves Trujillo, de ahí de la universidad, todavía sigue ahí, y ella es bioquímica. Entonces yo dije, yo creo que con ella podemos hacer algo, podemos buscar por dónde para sacar adelante mi proyecto. Y sí me recibió y todo, con otras colaboraciones, revisamos documentos de Argentina y todo, que eran los que estaban como trabajando con este grupo. El único, pero sí logré terminar el objetivo de la tesis. El único detalle que aquí no me gustó tanto es que teníamos que extraer los organismos para conocer y extraer los compuestos. Entonces, el inconveniente a veces con nuestras metodologías es que tenemos que sacar una cierta cantidad de organismos para poder conocerlos. Y por el tipo de estudio teníamos que sacar un buen volumen. Entonces yo por eso también tomé una decisión de trabajar con el organismo más grande de que estuviera en la zona. Entonces, ahí fue donde, como mis primeros pasos en tomas de decisiones para hacer ciencia, ¿no? Hacia qué otra cosa quería hacer. Entonces, esa parte fue como muy importante porque ahí me di cuenta que realmente quería hacer ciencia aplicada, pero que no tuviera un impacto negativo en el ecosistema. Ajá, entonces ahí me quedé después en una disyuntiva para decidir cuál iba a ser mi siguiente paso. Pero realmente fue increíble esta etapa porque además estudiar a estos organismos me permitió ir al Museo de Historia Natural de Los Ángeles para conocer un poco más sobre cómo podía estudiar a estos organismos y esa experiencia fue creo que también muy retadora por el idioma, porque estás en otro país, pero creo que fue muy, muy bonita esta etapa en la biología marina. Qué interesante, Zule, ha sido una verdadera trayectoria, o sea, desde que ya empezaste a tomar las decisiones, desde que dijiste, bueno, yo quiero hacer esto, quiero dar el brinco desde ciencia básica a ciencia aplicada y creo que eso es algo bastante y que justo nos permite el avance del conocimiento pues ya aplicado, ¿no? Yo tengo una duda respecto a cuando, a tus inicios, ¿no? Tú comentas que pues venían de diferentes lugares. En ese tiempo, ¿tú cómo veías la participación, por ejemplo, de las mujeres? ¿Estaba equilibrado tu salón? ¿Había más hombres, menos mujeres? ¿Cómo era la participación en ese caso, pues? Ajá, fíjate que en ese momento creo que sí estaba un poco equilibrado el asunto. Y sí había carreras en donde había como más esta diferencia, pero en ese momento en mi carrera sí se veía como números iguales, más o menos. Entonces, ya después en otros grupos creo que sí había como una mayor dominancia. De hecho, en grupos más adelante, en generaciones más arriba de las mías, la mayoría sí eran hombres. Pero creo que en mi generación, como también nos incluimos varios grupos, hicimos uno, como que ahí se equilibró. Ajá, se equilibró. Excelente. Pero sí, en las otras generaciones sí se podía ver que había más hombres que mujeres. Uh-huh. Excelente. Entonces eso gana y toma relevancia justo porque vamos poco a poco abriéndonos más espacios, ¿no? Qué bueno que estás en ese camino, Zule. Muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a continuar con las preguntas adentrándonos en materia. Ya nos hablaste un poquito de cómo fue tu experiencia justo estudiando biología marina en la Universidad del Mar. ¿Cómo fueron estas pautas para determinar qué camino ibas a seguir? ¿Nos podrías mencionar algunas otras experiencias que te llevaron justamente a especializarte
en biotecnología marina. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, lo que dijiste de aquí soy? A mí me encanta esto, por eso es que me voy a dedicar a esto. Sí, creo que también fue como la principal decisión que me llevó a esta parte de la biotecnología marina era que si me dedicaba a ciencia básica, principalmente la fuente de trabajo podía ser en el área de conservación o en el área académica, ¿no? Entonces yo veía como una luz en la biotecnología porque decía, a lo mejor puedo hacer algo en un futuro que pueda utilizar, que pueda desarrollar para tener un emprendimiento o algo científico. Entonces, la verdad es que en ese momento no tenía como mucha luz o mucho conocimiento sobre en dónde podía estar o podía estudiar algo relacionado a eso. Entonces, la primera vez que intenté entrar a algo en donde pudiera estudiar algo relacionado a la biotecnología, la verdad es que intenté el posgrado, pero no logré entrar. Desafortunadamente tuve una mala experiencia en ese primer intento porque la persona que seleccionaba a los estudiantes como que te llamaba para darte como los resultados y en esa ocasión me tocó como esta mala experiencia de que prácticamente me hicieran saber que yo no servía para hacer ciencia, ¿no? Entonces, esas palabras resonaron en mi mente muchos años. Entonces, yo no quise volver a intentar entrar a un posgrado o continuar en el camino de la ciencia porque me sentí como, sí, o sea, muy frustrada. Y sin embargo, ya fue hasta tiempo después. Ay, disculpen, es que está mi gato. No te preocupes. Somos fan de los gatos. Estoy con el nervio de que si se me viene encima. No importa, lo saludamos también desde aquí. Sí, no, aquí me va a hacer un tiradero, pero bueno, es que le encanta siempre lucirse cuando uno está, o sea, nunca hace nada y siempre que estoy conectada se... No te preocupes. Pero bueno, ya, creo que ya encontró. Sí, entonces, ya tiempo después, el que ahora es mi esposo, estaba inscrito en una base de datos que se llama TAP, y ahí llegan solicitudes de estudiantes o solicitudes que hacen otros investigadores pidiendo reactivos o ese tipo de cosas. Y ahí salió una solicitud solicitando estudiantes de maestría, pero para esto les estoy hablando de que ya habían pasado como unos 7 años o 8 años, no sé, no recuerdo, desde el primer intento. Entonces, solicitaban estudiantes para hacer algo de biotecnología marina. Y también tenía amigos que estaban estudiando sus posgrados en diferentes áreas. Y siempre había un amigo que decía, Zule, anímate, vente al posgrado. Fíjate que aquí en La Paz hay diferentes instituciones que se dedican a la investigación científica y tienen áreas de biotecnología. Anímate, vente, investiga y así. Cuando le llega este correo a mi esposo y dice, está en La Paz, es en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Y yo dije, vamos a intentarlo. Le escribí al que fue mi tutor, que aquí lo pueden ver en la parte de abajo, es el primero del lado izquierdo, el doctor César Cardona. Y lo contacté, me escribió y él me dijo, Zule, ¿te interesa hacer ingeniería genética? Y yo, ¿qué? ¿Y yo qué? Yo solo venía de estudiar de manera ecológica y de la conservación a los organismos marinos y mis bases de genética y de biología molecular pues eran demasiado, pues ahora sí básicas, ¿no? Y entonces me explicó y dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se va a tratar tu proyecto? Resulta que hay unas moléculas
que se llaman enzimas. Dice, estas se encuentran en todos los organismos vivos, pero algunas pueden tener un tipo de actividad. Esta actividad, dice, puede ser que mate a otras bacterias que nos pueden enfermar a nosotros o que pueden enfermar a los organismos marinos. Entonces, estas moléculas, a su vez, se pueden modificar para que se vuelvan más poderosas. Ajá, o sea, que tengan mayor capacidad de combatir a estos patógenos. Esos son, así se les llama a las bacterias que enferman a otros organismos, bacterias patógenas. Ajá. Entonces, dice, pero ¿cuál es la parte de la ingeniería genética que tú vas a hacer? Entonces, no solamente es modificar a esta molécula, sino que además tienes que producirla en un organismo diferente. Ajá. Entonces, por ejemplo, no sé si, me imagino que seguramente el auditorio sabe de la insulina. ¿Tiene algún familiar que necesita insulina para controlar sus niveles, para controlar su diabetes, ¿no? La insulina se produce en una bacteria y la insulina es producida por nosotros los humanos, pero es producida por un fragmento del ADN. Entonces, ese fragmentito lo ponen en otro material genético, que aquí lo ven de forma circular, que ese es el material genético de la bacteria, se llama plásmido, y se introduce en ese material genético, y entonces ese material genético que modificaste lo introduces en la bacteria, y ya puede la bacteria producir esa molécula. Entonces, me dijo mi asesor, tú vas a hacer eso, pero con estas moléculas. Entonces, vas a hacer ingeniería genética para combatir bacterias patógenas en la acuicultura. Y así fue como conocí a otras moléculas muy interesantes que se llaman bacteriocinas. Yo sé que esta parte suena un poco difícil porque es la parte más técnica de mi especialización, pero fíjense que son unas moléculas bastante interesantes porque son moléculas que únicamente las producen las bacterias y de ahí su nombre, bacteriocinas. Bacteria, bacteriocina, ¿no? Y además, ¿por qué las producen? Nosotros como seres humanos u otros organismos que tengan extremidades, podemos usarlas para competir por alimento, por espacio y etc. Las bacterias no tienen extremidades. Las bacterias utilizan moléculas para combatir por el espacio y por el alimento. Y una de esas moléculas son las bacteriocinas. Y en este caso, mi molécula, la turiensina H. Entonces, así fue como llegué a esta parte de la biotecnología marina, y además les presento, que ya los vieron a todos, pero ellos fueron todos los compañeros que conocí durante mis posgrados y fueron parte del grupo de investigación, cada uno con diferentes líneas, y de cada uno, o sea, lo bonito de los posgrados es que también puedes aprender de tus compañeros, porque hay quienes ya van más avanzados en los semestres y entonces tienes dudas con las técnicas, y en un ambiente así súper bonito como en el que teníamos nosotros, cualquier duda que tuviéramos y si lo sabíamos o si lo sabía el otro, ayudábamos y contribuíamos, y también la verdad es que recuerdo con mucho cariño también a la hora ya la doctora Lina Cermeño, que es la que está en el recuadro morado. De ella aprendí muchísimo, ella fue mi otra mentora en el posgrado. Una mujer muy inteligente, muy brillante y muy metódica en la forma de trabajo, y siempre el trabajo limpio de microbiología, y que sabes que estás trabajando bien con microbiología y en los medios de cultivo, es que si tú haces un medio de cultivo y hasta 2 semanas no se va a contaminar. Entonces, de esa forma también así increíble aprendí a trabajar con ella. Fue fascinante haber compartido todo este tiempo con estos compañeros. Ahorita sigo colaborando con algunos de ellos. Por ejemplo, está Alexis, él está en el recuadro amarillo. Alexis trabaja con tiburones y ahorita hemos creado una mancuerna muy bonita junto con el doctor César, también en trabajos futuros, ¿no? Entonces,
Por eso les digo que esta parte de la especialización ha sido muy llena de retroalimentación porque aprendí de todos, de formas de trabajos, metodologías, hasta en tu formación como persona, ¿no? Porque también es de convivencias, trabajo en equipo, diferentes habilidades blandas, pero la verdad es que ha sido muy, muy bonito. Súper, Zulema, nos platicaste todo, no está aburrido, más bien estábamos apuntando todo para que no se nos fuera ningún dato. ¿Qué dijo? Las bacterias, todo esto, sí. O sea, bueno, yo sí, no sé los demás, pero sí. Oye, Zulema, bueno, nos has comentado, nos comentaste muchos retos que pasaste, ¿no? Al ingresar al posgrado, pero algo que me llamó la atención y algo que dijiste al principio fue de que casi no haces un posgrado. Sí. Porque alguien te metió la espinita de que tú no tenías o no podías hacer un posgrado, ¿no? Así que platícanos cómo has superado estos retos y sobre todo ese, ¿no? En el que dijiste eventualmente, sí tardaste un tiempo en convencerte quizá tú misma de que sí podías hacer un posgrado, pero esto cómo lo fuiste superando, cómo lo fuiste trabajando. Platícanos un poquito de eso. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que vas saliendo de la carrera y tú vienes con todas las ganas y el entusiasmo y las ilusiones de que vas a poder con el mundo, ¿no? Y viene el mundo real y ¡pah! Y te dice, a ver, espérate tantito, ¿no? La verdad es que me costó mucho trabajo. También por esta disyuntiva que tenía con mis papás, de hecho, de que no estaban seguros de que hubiera sido una buena decisión por la fuente en trabajo. Entonces, el hecho de que yo haya intentado hacer un posgrado para continuar y que no lo haya logrado, pues me hizo sentir, creo que todavía como potencializada la frustración, ¿no? Entonces, afortunadamente, mis hermanas, mi mamá, y también mi pareja, pues ahora mi esposo Jorge, me ayudaron mucho con esa parte. Pasamos diferentes etapas. También como que ver que mi esposo seguía estudiando porque él también hizo el doctorado, que él seguía estudiando y todo lo que estaba haciendo y todo, como que de alguna manera sí me dejaba con la espinita de tengo que seguir, sí quiero hacerlo, tengo curiosidad de ver si puedo. Entonces, como que eso fue importante en esa etapa para decir, pues sí quiero intentarlo. A final de cuentas, si no hubiera sido por ese correo que él recibió porque él estaba inmerso en la parte científica, yo creo que no se hubiera dado el que siguiera con la especialización porque para mí, había encontrado como otras áreas en las que emprender, no focalizadas en la parte de la biología marina, ¿no? Pero creo que el empuje que fui teniendo de mi mamá, de él, de mis amigos, porque también el hecho de saber que mis amigos estuvieran en sus posgrados, estuvieran haciendo lo que les gustaba, estuvieran en otras instituciones y que también me dijeran, oye, fíjate que aquí están haciendo algo, ya se empieza a ver más esto de la ciencia aplicada de este lado, ¿no? O sea, aquí hay oportunidad. Y yo los escuchaba y decía, bueno, sí, a lo mejor sí, pero ¿y si no? Y seguía como que ese miedito, ¿no? Hasta que de plano, creo que uno mismo dice, ya es el momento. Creo que sí, ya lo tengo que intentar. Ya tenía como que demasiada inquietud por seguir el camino. Y también como que me fui con precaución, porque dije, ahora no me voy a ir con todo a querer intentarlo, no. Primero voy a ir, voy a conocer la institución, voy a conocer a las personas que van a estar conmigo, voy a conocer el ambiente, voy a conocer la infraestructura, a ver pues sí, cómo me sentía y sobre todo investigué también sobre cómo era el proceso de admisión. Entonces, también aquí tenían un curso propedéutico que te ayudaba a entrar para los exámenes de ingreso al posgrado. Entonces, tenían una serie de herramientas, la institución, que en este caso es el Politécnico, para asegurar que sus
prospectos a entrar al posgrado pudieran culminar con éxito. Entonces, eso también ayudó mucho, te da como confianza, porque además conoces a los que van a ser tus profesores en el posgrado. Entonces, tienes la facilidad de interactuar con ellos y entonces eso a mí me dio como más confianza para decir, sí quiero seguir, sí quiero entrar en esta institución. Pero creo que eso fue lo importante también, que dije, como tomé estas precauciones y ya empecé a conocer más, entonces fue como la forma en la que me convencí ahora sí mentalmente de querer intentarlo. Pero también creo que en el curso propedéutico los profesores, las profesoras, hay una profesora que hasta la fecha tengo, es una doctora que hasta la fecha ya tengo sigo teniendo contacto con ella, terminé en el doctorado y durante el doctorado ella me apoyó mucho en técnicas y todo, pero yo desde la primera vez que vi a la doctora, ella es la doctora Noemí, dije, wow, yo quiero ser como esa doctora. Porque además ella llegaba a su clase y es una doctora que siempre está impecable, súper arreglada. A mí me encantó esa imagen que yo veía de esa científica, que estaba ahí dándome, desde la primera vez que la vi, ella me impactó mucho visualmente y dije, yo quiero ser como esa doctora, sí, quiero seguir. Y afortunadamente, pues sí quedé y todo, y ya conforme fui avanzando en mi trayectoria en el posgrado, pude colaborar con ella en diferentes aspectos y eso me hizo sentir muy bien, reconfortada y sobre todo darme cuenta de que sí podía de que sí tenía la capacidad de poder hacerlo. Desafortunadamente pasaron muchas cosas durante mi mi primer posgrado en la maestría. Unos meses antes de que yo concretara ya mi viaje y todo eso, fallece mi mamá. Y eso fue un golpe emocional muy fuerte. Pero lo comento porque fíjense que por eso es muy importante que elijamos de manera adecuada en dónde hacemos nuestros estudios, de asegurarnos que nuestro ambiente sea un ambiente bonito, seguro, porque yo llegué con este proceso de duelo a los estudios, tuve una serie de complicaciones emocionales, de salud psicológica y luego física, pero el comité que fue asignado a asesorar mi proyecto de investigación me apoyó muchísimo. Me impulsaron. Nunca estuvo sobre la mesa que yo dijera me quiero dar de baja. Y si yo llegaba a decir eso porque de plano mi situación psicológica no era la adecuada, pues lo iban a aceptar, pero ellos decían, tienes el potencial, nosotros te vamos a apoyar, vamos a adaptar las condiciones para que tú tengas un proyecto que se culmine con éxito. Y pues tienes ese apoyo a ese nivel y entonces tú misma empiezas a reaccionar. A pesar de este proceso psicológico que vas superando, empiezas a reaccionar y empiezas a querer también contribuir y enrolarte por este apoyo que vas teniendo. O sea, eso también fue muy importante para culminar con éxito al menos la primera parte del posgrado, que fue la maestría. Ya el doctorado fue donde dije, quiero seguir, ahora sí quiero probarme ya sin todo esto que vengo, como me pasó en la maestría, sin el proceso de duelo y eso, y quiero seguir, quiero continuar. Zulema, híjole, bueno, esto que nos platicas al final, tú dices, el comité que se asignó a mi revisión de tesis y mi equipo de trabajo me ayudaron mucho, ¿no? Qué importante, otra vez, de hecho, en la charla pasada, el día martes con Vero Madrigal, también platicábamos justo de esto, de las redes de apoyo. Las redes de apoyo que tenemos, que son súper importantes. Y bueno, tú estabas en Baja California y es diametralmente una pequeña distancia, ¿verdad? Pero sí, sobre todo esto, qué importante son las redes de apoyo y como tú dices, hacerte un ambiente de trabajo o crearte o procurarte un ambiente de trabajo bonito.
Sí, creo que eso es algo que define mucho cómo nos dirigimos y sobre todo que podamos terminar bien y que también digamos, ya no quiero seguir en la academia, porque pues hay ambientes que son muy pesados, este, competitivos de manera negativa y pues terminas y dices, yo ya no quiero seguir, mejor me voy a dedicar a otra cosa y hasta aquí llegó la ciencia, ¿no? En mi caso, afortunadamente, siempre estuve rodeada la mayoría de veces por gente que me apoyaba. Les decía la doctora Lina, el doctor César, la doctora Bárbara, la doctora Noemí, la doctora Claudia. Ellos fueron parte medular de que todo eso que estaba pasando, no solamente de manera física, emocional, sino también académicamente, se culminara con éxito. Entonces, por eso sí también tengo mucho cariño al Instituto Politécnico Nacional en Sicimar, en específico, porque pues sí, o sea, hubo un acompañamiento bastante bonito, bastante profesional y también de mucho sentido humano. Uh-huh. Wow, qué increíble. A mí la verdad es que me llena muchísimo, muchísimo y me da tanta alegría y comparto tu felicidad justamente que haya estos espacios seguros, ¿no? Primero, para mujeres y segundo, como estudiantes de posgrado. Creo que es algo que no en muchos lugares está tan bien, pero qué bueno que en tu experiencia, pues justo sí los hay, ¿no? Porque si bien, como dijo Moni, la red de apoyo es importante, el otro punto medular es justamente tener una buena salud mental, ¿no? Como estudiantes y todo esto. A mí me llega esta pregunta cuando empiezas a hablar sobre aquellas mujeres y personajes que te inspiraron. ¿Nos puedes comentar, además de la doctora, pues, que te inspiró, quiénes son las mujeres, a propósito, pues, del 8M, que te han inspirado? Que tú dices, yo quiero esto porque esta mujer ha sido, no sé, pionera en encontrar una bacteria, una bacteriocina que nos ayude a eliminar tal cosa. ¿Quiénes han sido? Sí. Mis inspiraciones siempre han sido, o ahora más bien son gente que son cercanas para mí. La primera, mi inspiración, mi mamá. Porque ella siempre fue una mujer que trabajó toda su vida. Trabajó desde muy pequeña y y llegaron al grado de poder tener una escuela y que mi mamá fuera de las directivas de esa escuela y podía llevar ella sola una escuela de nivel primaria y secundaria. Y ella la dirigía. Entonces, teniendo eso como mente de que mi mamá podía hacer eso como mujer, como líder, y no solamente eso, sino que además nos cuidaba, nos procuraba y procuraba a su familia, porque pues era largas jornadas de trabajo de mi mami, estando en una escuela, siempre hay trabajo, y nosotros siempre estábamos en todas las actividades metidas, y después de eso, llegar a casa y ver las cosas de la casa y ver nuestras cosas, etcétera, pues su jornada era todo el día. O sea, la casa es también un lugar de trabajo, porque también tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces, es mi primera inspiración, mi mamá. Siempre ha sido una mujer de trabajo. Las otras inspiraciones, pues son las mujeres con las que he trabajado en mi día a día. A alguien a quien recientemente, en la última etapa del posgrado llegué a admirar y la sigo admirando mucho, es la doctora Luz Casados. La doctora Luz está en la Universidad de Guanajuato, ella formó parte de mi comité en el doctorado y escucharla dar su retroalimentación, al inicio me intimidó porque dije, ay, sí me estaba poniendo a prueba, pero la verdad es que su retroalimentación, la forma en que ella veía el trabajo de investigación que se estaba realizando y la forma en que ella estaba llevando a cabo su investigación en el grupo en el que se encuentra, la verdad es que yo dije, es una científica admirable. Entonces, ella es otra de las doctoras que sí las tengo en mente, así como alguien que me inspire a ser una mejor científica. Y también tengo que mencionar también la doctora Bárbara González de mi laboratorio. Esta doctora me enseñó muchísimo
Aunque ella es una persona ya mucho mayor, su forma de trabajo es de un método tradicional, pero su forma de trabajo siempre fue muy disciplinada. Fue estricta, pero siempre muy profesional y ética. Entonces, esa forma de trabajo a mí me gustó. O sea, siempre comprometida, siempre tratando de dar lo mejor de ella, siempre cumpliendo con lo que podía, lo que tenía que hacer, y siendo sobre todo muy metódica, ¿no? Entonces, ella también es de las mujeres que impactaron también en mi formación académica y en mi vida también. Y otra de las doctoras es la doctora Claudia Hernández. De ella, la verdad es que también me llevo mucho su calidad humana. Es una doctora que a pesar de también de que tenía su trabajo y de que también era estricta con mi proyecto de investigación, ella también tenía una jornada de trabajo muy larga, así como los demás investigadores, pero ella tenía como un buen ojo para notar cuando estabas triste. Entonces llegaba y te dejaba así un regalito. O llegaba y decía, no te preocupes, a final de cuentas todo va a salir. Tranquila, tranquila, respira. Siempre llegaba y me daba una palmadita, una paleta o algo. Entonces, digo, estas personas, son de estas personas que tú dices, brindan o contribuyen a toda esta parte, ¿no? Entonces, esas son las mujeres que me han inspirado. Sí, digo, escucharte, luego no, se te vienen un montón de ideas, un montón de preguntas, un montón de cosas que ver, ¿no? Así de, por ejemplo, esta visión, ¿no? Quizá un poco es cómo la mujer o las mujeres, o ahorita mencionaste un gran número de mujeres que te inspiraron, ¿no? Y de cada una tú tienes como la visión, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema de ciencias del mar, ¿cómo es la visión de la mujer ante ese gran tema que para muchos nos es desconocido y que, bueno, sé que todavía le falta mucho por estudiarse? ¿Cómo ves, cómo ayuda el que no solamente sea una visión como en otras áreas totalmente masculina, ¿no? Sino que las mujeres cómo han ido cambiando o cómo ha ido evolucionando, ya formulé mi pregunta, cómo ha ido evolucionando la biotecnología a partir de esta visión de las mujeres y que, o sea, la verdad yo en el tema de biotecnología me he encontrado con chicas de verdad maravillosas. Ya, bueno, te conozco a ti también, agregada. Entonces, o sea, platícanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo cambia la visión de quizá una biotecnología que salió y que venía muy tradicionalista, un método muy, no quiero decirlo masculino, ¿no? Sino muy tradicional. ¿Cómo ha ido, o cómo tú has sentido que ha ido evolucionando, o qué beneficios le ha traído, que siento que son muchos, pero si nos puedes explicar esa parte. Sí, lo que voy a decir es nada más fundamentado en la experiencia que viví durante esos años en esa institución. Cuando yo llegué era algo equilibrado. O sea, había 3 doctoras investigadoras y 2 doctores investigadores en el laboratorio en donde yo llegué. El número de estudiantes estaba también más o menos equilibrado en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres, pero algo que sí noté es que en los últimos, sí, ya creo que durante la última etapa del doctorado, en los últimos años, la mayoría son mujeres. Ahora sí ya era 1 o 2 hombres, o sea, pero el laboratorio básicamente estaba, a veces parecía que nada más habíamos mujeres y los 2 investigadores. Tanto estudiantes como las doctoras que forman parte del grupo de investigación y los 2 investigadores hombres. Entonces, sí, en la parte de biotecnología en nuestra institución
ha sido equilibrado, pero en los últimos años yo he visto más mujeres que hombres ya. Eso ha cambiado, o sea, eso ha cambiado. Entonces también cuando en otra ocasión me invitaban a foros y en donde sí sé, en otras compañeras, colegas que están en diferentes áreas de investigación, pues ellas sí están enfrentándose a esta otra parte en donde la mayoría de estudiantes o de investigadores son hombres, ¿no? Y en mi caso, cuando a mí me preguntaban, y bueno, en tu caso, ¿cómo es? Y yo era como casi siempre lo contrario, ¿no? Ellos vivían un ambiente no tan favorable y en mi caso, oigan, es que sí, o sea, de vez en cuando hay diferencias, pero eso no quiere decir que sea un ambiente negativo. O sea, es un ambiente de equipo, de trabajo y eso. Pero en este caso también, como lo estamos mencionando ahorita, ya esa brecha en ese momento, en el tiempo que les platico, se rompió, o sea, ya la mayoría éramos mujeres haciendo biotecnología marina. Excelente, me encantó esa frase de que somos más mujeres haciendo biotecnología marina. Excelente, Zule. Bueno, pues mira, te voy a leer algunos comentarios que nos han llegado a las redes sociales. El primero es de Jorge Alberto Sánchez Burgos, nos dice, importante labor de divulgación científica y el acercamiento a las infancias. Felicitaciones. Tonatiu nos dice, la mejor universidad. La Universidad de la Mar. Ok. Nos dice Jorge Alberto Sánchez Burgos, gran conocimiento adquirido durante la estancia en Omar, me tocó conocer estos organismos gracias a tu trabajo en el laboratorio. Oh, mira, tú eres inspiración, eso, Zule. También tenemos un comentario de Benito Juárez que nos dice, felicitaciones, Zuli, por tu exposición. Alex JP nos dice, viva Proteos. Sharon, quien también forma parte de Revoluciones, ahora no puedo estar, pero también te deja muchos saludos y nos dice muchas felicidades por tu trayectoria. Y bueno, pues como puedes darte cuenta, son algunos de los comentarios que nos han llegado a las redes sociales, todos de ellos muy inspiradores. Y me gustaría preguntarte, si bien, como tú dices, las mujeres hemos ganado terreno en biotecnología, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de los proyectos en los que tú estás trabajando? Ya nos comentaste un poquito al respecto de cómo trabajas en acuicultura, sobre algunas bacterias. ¿Cuáles son algunos de otros proyectos, pues, en los que has estado trabajando? Sí, bueno, ahí básicamente lo que están viendo es ya de qué trató mi proyecto científico en el doctorado, que culminó con excelentes resultados. Y es que yo quería resolver un problema importante en la acuicultura, y es que hay bacterias que pueden llegar a provocar altas mortalidades en los cultivos de peces. Entonces yo quería buscar una molécula que tuviera la capacidad de al menos controlar estas enfermedades, ¿no? Afortunadamente sí la encontré, tuve muy buenos resultados con ella y hicimos pruebas in vitro, es decir, en laboratorio, bajo condiciones controladas y en tamaños a microescala, y después ya en volúmenes un poco más altos. Y la verdad es que tuve muy buenos resultados en mi proyecto de investigación. Entonces, la parte científica estuvo enfocado hacia resolver un problema en la acuicultura. Posteriormente, y también durante el transcurso del doctorado, tuve la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos. Entonces, actualmente en la reseña, como mencionabas, colaboro con mucho más ahorita en esta parte de transición, en lo que me acomodo en qué vamos a seguir en la parte científica. Me estoy enfocando a los proyectos de divulgación. Entonces, ahorita estoy con Juglaria Producciones, que tiene un programa que se llama Radio Infancias Latinas. Juglaria tiene su sede en la ciudad de Puebla. Y bueno, ahí pueden ver uno de los días más felices después de haber obtenido el grado de doctora. Con todos, ahí para que conozcan a todos los del comité que les estaba platicando.
La de rojo es la doctora Luz, que también les comenté sobre ella, de las mujeres que inspiran. Y también ahí están la doctora Bárbara y la doctora Claudia, que fueron otras de las doctoras que han inspirado en esta parte científica. Y bueno, entonces les seguía comentando que al finalizar el doctorado se establecieron otras colaboraciones y recientemente también estoy con otro proyecto que es Urania Adventures. Está dirigido por una astrónoma, astrofísica, y pues ella llegó, se acercó igual con el doctor César, que es fue mi director, y seguimos colaborando hasta el momento, y estamos haciendo cápsulas, empezamos, hoy hicimos el lanzamiento, de hecho, hoy también, así que estamos estrenando este proyecto de divulgación, ya está en las redes de Urania, de Araceli, porque estamos haciendo cápsulas de ciencia afuera, o sea, vamos a sacar la ciencia de los laboratorios. Entonces vamos a hacer cápsulas en donde les vamos a mostrar qué es lo que hacen los investigadores. Ahora quiero contarles también que me integré haciendo un tipo de entrenamiento técnico para enrolarme en la dinámica del laboratorio y después poder aplicar a un postdoctorado en el Laboratorio de Genética Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Entonces, estoy ahí también colaborando en el aspecto académico y de divulgación científica y de difusión de la ciencia. Estamos organizando eventos que ya por ahí muy pronto les voy a platicar en redes sociales, y con Urania, que es el más reciente, que les digo que hoy estamos estrenando cápsula, presentando el proyecto, de hecho, y pues bueno, me siento bien contenta porque gracias a estos y a todos los otros proyectos que ya les mencionaban en la reseña, pues he tenido, mi proyecto de divulgación ha tenido también muchísimo impacto en las infancias, sobre todo de manera presencial. O sea, todo el trabajo que he podido hacer de manera presencial con las infancias ha sido como que de las mejores experiencias que he tenido, porque trabajar con las infancias siempre es bien emocionante. Le digo, me encanta trabajar con las infancias, pero siempre termino bien agotada, porque, híjole, los pequeñines te consumen la energía y tienes que ser muy dinámica y estar siempre con ellos con toda la actitud para que puedas mantenerlos atentos, ¿no? Es como que uno de los principales retos de trabajar con las infancias. Entonces, esas son como algunas de las cosas con las que estoy hoy en día trabajando. La verdad es que estoy muy contenta con estas colaboraciones y ahora incluso con ustedes aquí con esta entrevista. Y pues también apenas ayer también establecí otra colaboración con la Escuela Normal Superior de aquí de La Paz, Baja California Sur, para dar conferencias a los estudiantes que son del área de física, pero para que trabajen también la parte de la divulgación científica. Entonces, voy a empezar en abril con ese proyecto, entonces estoy muy contenta en ese sentido, porque pues ahí va Biozule. Zulema, escucharte de verdad es fácil de, ¿en serio trabajas con Urania? Yo soy su fan. Sí, yo me acerqué a la astronomía a través de la astrofotografía. Yo soy economista, pero por ahí tengo me gusta la fotografía, entonces me acerqué y una cosa me llevó a otra, y entonces la sigo y me gustó un montón su trabajo que hace de difusión. Y bueno, ahorita verlas que van a trabajar juntas es como de, ay, no, se me dio, bueno, así, porque ahora es así. Sí. No, ahora es así. Sí. Oye, Zulema, una pregunta bien importante, ¿no? Todos estos proyectos que tenemos de divulgación y muchos enfocados a áreas STEM, ¿cómo crees que están impactando en la decisión de uno? Eventualmente, como tú dices, ¿no? Ver más mujeres en biotecnología, o la biotecnología la estamos haciendo mujeres, y en todas estas áreas, ¿cómo ves que todos estos proyectos impactan, ayudan o promueven o hacen que las niñas y los niños también se acerquen más a este tipo de carreras?
como me dedico a ser creadora de contenido y me gusta mucho el TikTok, la verdad, no solo porque es entretenido, sino por el alcance que puede llegar a tener. ¿Por qué lo menciono? Porque en los últimos 2 años he visto sobre todo cómo muchas científicas en formación están compartiendo el contenido y la forma que hacen ciencia. Entonces, creo que ha sido una muy buena estrategia esto de hacer uso de estas herramientas digitales y sobre todo que la juventud esté como que también apoyándose de esa herramienta para dar a conocer y eso ayuda a impactar en buena medida estas áreas, ¿no? A darles mayor visibilidad. Y algo que sí es importante mencionar es que aunque se ve súper glamuroso y se ve súper bonito que estemos acá con micropipetas trabajando en una campana, que estemos haciendo un gel, que estemos haciendo algo que se vea súper glamuroso, muy bonito, hay algo que sí debemos de tener como en claro como creadores de contenido y es mostrar esa otra parte, que hacer ciencia no nada más es estar un ratito ahí haciendo en la micropipeta, sino que implica disciplina y ética, implica también que tengas que sacrificar cierta socialización, porque estar haciendo biotecnología en este caso implica muchas horas de trabajo. Durante mi doctorado, la verdad es que había fines de semana que yo solamente podía ver a mis amigos cada 15 días porque mi forma de trabajo o mis experimentos eran demasiado largos. Entonces, es esa otra parte que también se tiene que visibilizar, enseñar que la ciencia es muy bonita, es muy llamativa, es muy interesante, pero la ciencia requiere también de disciplina, de constancia, también de capacidad para afrontar problemas, porque todo podrá ir bien un momento con tu investigación, pero de repente, durante un buen rato, en tu investigación todo puede estar saliendo mal, como también fue en mi caso, porque esa es otra historia, ¿eh? Que podríamos tener otra hora aquí para platicar sobre todas las cosas que tuve que ir resolviendo para que mi proyecto culminara exitosamente. Y bueno, o sea, pero definitivamente que tengamos este acceso en las redes sociales, que podamos tener esa facilidad de poder contactar con las personas. Y a mí me encanta que las jóvenes científicas en formación tengan esa facilidad de usar las herramientas y tengan la facilidad de conectar con muchas más personas. Es muy bonito porque eso también fomenta a la participación, el pensamiento crítico, el que uno diga una cosa y otra, y entonces ya empiezas a comparar qué dijo uno y qué dijo otro. Y bueno, esas herramientas también van evolucionando, ¿no? Van evolucionando con el tiempo. Y bueno, ahora tal es el grado que pues ya la mayoría que queremos darle mayor alcance a nuestros proyectos, pues nos vamos a una red social como el TikTok, ¿no? Y así vamos aprendiendo a utilizar las redes sociales dependiendo de qué es lo que queremos, el objetivo que queramos alcanzar. Pero sí, definitivamente ahí vamos en ese sentido. Excelente, excelente escuchar tu perspectiva y justamente visibilizar la otra parte, ¿no? La parte de la constancia, de la disciplina, que es sumamente importante para lograr el objetivo. Así es increíble, Zule. Muchas felicidades por todo tu trabajo, tanto en el área científica, en el área biotecnológica, pero también en el área de divulgación. Creo que un grupo en el que podemos incidir justamente son las infancias, ¿no? Motivarlas, podemos motivarlas justamente bajo esta perspectiva que la ciencia nos otorga, ¿no? Zule, hemos llegado al final de esta charla. Ojalá que más adelante podamos nuevamente tenerte aquí para que nos hables un poquito más sobre cómo haces esos procesos de las bacterias y cómo liberan esos bichos, pues, o estas cositas
para matar o contra las bacterias patógenas, ¿no? Que si bien son minoría, pero pues que pueden llegar a infectar a los seres humanos. Así es. Sin antes culminar, no, me gustaría hacerte la última pregunta final. ¿Qué le dirías a todas las personas que te siguieron a lo largo de esta transmisión? Y obviamente también que nos dejes un mensaje para el 8M. ¿Cuáles serían tus mensajes finales? Ok, pues primero agradecerles por la invitación y muchas gracias a todos los seguidores de Revoluciones que estuvieron aquí conmigo durante esta hora. La verdad es que me la pasé increíble, estuve muy, muy contenta de poder colaborar con ustedes y definitivamente el que se planteen y sí planeen los objetivos para cumplir en el futuro es importante. No importa si eres hombre o si eres mujer, que tengamos objetivos y sobre todo también que tengamos modelos cercanos o lejanos a nosotros que nos inspiren a cumplir esos objetivos. Y justo lo que comentábamos a lo largo de la charla, que se rodeen de una buena red de apoyo, porque eso es fundamental. Es fundamental para que lleves a culmino cualquier objetivo que nos planteemos. Entonces, las redes de apoyo siempre van a ser importantes, ya sea su familia, si no lo es tu familia, son tus amigos, si no son tus amigos, pueden ser tus maestros. Y también, no solamente en cuanto a la red de apoyo para que tú te sientas bien en un lugar, no. También el networking, o sea, el trabajo en equipo interdisciplinario. Eso es muy importante en la ciencia y también en el día a día. O sea, tú quieres hacer un emprendimiento y necesitas adquirir conocimientos para poder llevar a cabo y también generar relaciones con otras personas para que tu emprendimiento vaya más allá. Entonces, siempre las colaboraciones son muy importantes y el trabajo en equipo es bastante importante en ese sentido. Y bueno, por la conmemoración que vamos a tener el 8 de marzo, la verdad es que me siento muy honrada que también me hayan invitado para ser partícipe de esta iniciativa que ustedes están haciendo para conmemorar el 8 de marzo. Y quiero decirles a las mujeres en general que no importan los desafíos que se enfrenten y todos tenemos estos momentos de duda, ¿no? Pero lo importante es que ustedes siempre se fijen una meta y sobre todo que aunque sientan que en ese momento las detengan, tengan la capacidad de que en un futuro sigan, o sea, sigan por lo que ustedes quieren luchar. O sea, nunca abandonen esos objetivos o esos sueños. Entonces, a pesar de que lo que nos puedan decir, porque pues a mí me lo dijeron y yo me lo creí durante mucho tiempo, es importante seguir porque yo creo que después de todas esas adversidades vienen momentos de lucidez, vienen momentos de éxito que te hacen ver hacia atrás y dices, wow, todo el camino que recorrí, todas las adversidades que tuve que afrontar y ahora soy una mujer que ha crecido no solamente de manera profesional, sino también de manera humana y pues que sean determinadas, o sea, que sean determinadas en lo que quieren llegar a ser. Así que muchas gracias. Zule, muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, te dejamos un comentario que llegó de Benito Juárez. En mi opinión, has iniciado 2 grandes retos y has puesto de manera paralela un objetivo en 2 campos que no se visualiza. 1, inculcar en la infancia el desarrollo científico y 2, subrayar la participación femenina en el campo científico. Gracias. Muy, muy de acuerdo. Pues, Zule, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos el mejor de los éxitos, esperando que sigamos con esta colaboración en Revoluciones. Muchas gracias, Monix. Y bueno, pues vamos a dar nuestros anuncios finales, que nos sigan en nuestras redes sociales. Sin antes, se me olvidaba, vayan a buscar @biozule en todas las redes sociales. Ella continuamente está creando material sobre diferentes cosas.
Además hace unas infografías súper amenas, súper lindas. Así que vayan a seguirla en las diferentes redes sociales. Y de pasadita, pues también escaneen el código para seguirnos a nosotras, ¿no? Pueden escanear este código y les van a aparecer todas y cada una de ellas. Y si ustedes quieren volver a escuchar esta charla o ver o sacar alguna frase o algo así, pueden descargarla, más bien escucharla en YouTube el día de mañana y en formato podcast a través de @revoluciones Spotify. Y bueno, pues continuando con nuestra conmemoración del 8M, la próxima semana nos acompaña la licenciada Dulce López. Ella es relacionista pública y nos va a contar las anécdotas moradas. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes 11 de marzo a las 5 de la tarde. Bueno, el recordatorio de que la transmisión queda grabada en vivo y si quieren participar con nosotras, pues Revoluciones es un espacio seguro para todas, todos y todes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden que las mujeres creamos y somos revolución. Hasta luego. Nos vemos. Bye.